Procuración Penitenciaria es un organismo de derechos humanos, que es un organismo estatal. Uno de sus objetivos es controlar la actuación del Servicio Penitenciario Federal. Se fija de que no se violen los derechos de las personas que están detenidas en esas cárceles o que están detenidas en cualquier lugar del país, pero que sean a disposición de la justicia federal. Las personas que están detenidas a disposición de un juzgado bonaerense, por ejemplo, que son presos bonaerenses, pero están en cárceles federales, entonces la Procuración puede intervenir. Y también hay casos, por ejemplo, en la provincia de Córdoba hay personas que están detenidas por causas federales, pero como en Córdoba no hay cárceles federales, están en cárceles provinciales. Y en esos casos también interviene la Procuración. Puede intervenir también la Procuración en otros espacios de detención, que puede ser una comisaría, siempre pensando en detenidos en la justicia federal o en escuadrones de gendarmería o otras fuerzas de seguridad. Es decir, que no solo son cárceles, sino que, por ejemplo, en las fronteras con otros países hay muchas personas que están detenidas y que viven ahí en los escuadrones o en comisarías. Y la Procuración trabaja de distintas maneras tratando de cumplir sus objetivos. Pero básicamente lo que hace es entrar a las cárceles y ver lo que pasa ahí adentro y producir información y en algunos casos recomendar cosas al servicio penitenciario y en otros hacer denuncias de lo que ve que está pasando dentro de las cárceles. Todo lo que hace la Procuración cuando toma conocimiento de alguna violación en los derechos humanos o de algún caso de tortura, como vamos a ver hoy, puede recomendar, puede denunciar, pero no puede dar una respuesta acabada a esa situación. Por ejemplo, una persona que tiene un conflicto con un traslado, que necesiten que lo trasladen, o salir de un pabellón o que lo alojen en otro lugar, la Procuración puede pedirlo al servicio penitenciario, puede pedirlo al juez de la causa, puede presentar un habeas corpus, una denuncia, pero lo que no puede hacer es disponer ese traslado. Una cosa es una denuncia judicial. ¿Qué es eso? Es directamente que se inicie una causa penal nueva en la cual la persona torturada va a ser la víctima en esa causa, denunciante, y en la cual se va a intentar imputar a las fuerzas de seguridad, a la policía o al personal penitenciario que llevó adelante la tortura, como imputado o como acusado. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esa causa? Formalmente. En esa causa lo que se va a intentar es poder probar ese hecho, probar que hubo una tortura, que este penitenciario o este policía le pegó a una persona que estaba detenida el día que haya sido, en el lugar donde haya sido y de la manera que haya sido. ¿Y para qué probar eso? Para que después esa persona sea condenada y sea encarcelada y cumpla la condena que le corresponde después de tener un juicio. Es un delito. La tortura es un delito. Por lo tanto, aplica el derecho penal. Si nosotros comunicamos cualquiera de estos hechos a un organismo, ese organismo va a tomar nota y va a quedar constancia de que eso fue comunicado. Pero la denuncia en sí judicial para que se inicie una nueva causa penal en la cual hay una víctima y un imputado o una imputada y que después eso puede llegar a juicio, solo se va a hacer si la víctima lo autoriza. En la Procuración nadie les va a pedir que comprueben ningún vínculo ni que digan qué relación tienen con esa persona que está detenida. Solamente con el hecho de decir, yo sé que a esta persona le pasó esto, la Procuración Penitenciaria algo va a hacer con esa información. Y lo primero que va a hacer en estos casos es siempre tratar de entrevistar y ponerse en contacto con la víctima de tortura. ¿Para qué? Para saber qué fue lo que pasó, para que esa persona cuente si quiere qué fue lo que le pasó. Y a partir de esa entrevista, de ese relato, esa persona víctima de tortura pueda decidir, dentro de las posibilidades que tiene la Procuración, qué hacer con eso. Una de las cosas que todo el tiempo nos dicen es, no, pero si usted me va a mandar la Procuración, yo tengo miedo que el servicio le siga pegando. Bueno, la Procuración tiene algunas estrategias para saldar estas situaciones, para que no esté tan identificada, expuesta a la persona. Lo evidente de esta situación es que la persona golpeada está golpeada por la fuerza de seguridad que la tiene que cuidar y esa persona permanece en ese espacio.
Por estas cuestiones es que la Procuración Penitenciaria nunca realiza denuncias sin que la víctima lo consienta. Hacer una denuncia no implica un traslado siempre. Digamos, no es que una persona por denunciar a los penitenciarios que lo torturaron o que lo tienen bajo su custodia, al otro día lo van a trasladar a otro penal. No implica que le vayan a dar la libertad, porque son dos cosas distintas. Entonces, denunciar tiene sus consecuencias y muchas veces tiene represalias, y hay veces que se puede denunciar sin esas represalias cuando hay una cobertura, si quieren, una presencia de familia, organismos de derechos humanos, otras organizaciones de sociedad civil acompañando a esa persona que está haciendo esa denuncia. Entonces, la familiar puede comunicar a la Procuración, a la Defensoría General de la Nación, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Procubin, a distintos lugares, a CIFAD. Pero esa comunicación no implica una denuncia judicial, que se inicie una causa penal. No hay ninguna obligación de que la víctima cuente, ¿no? No tiene ninguna obligación tampoco de que lo haga con la Procuración o con su Defensoría. Puede decir, yo no quiero hablar de esto, y eso es algo que se respeta. Si quiere contar, pero que no quiere hacer denuncia, igualmente todo ese registro queda guardado en la Procuración, y además esa información es reservada, no sale de la Procuración y es solo información que puede tener la víctima en algún momento, la puede reclamar. Pero es importante que quede ese registro. Como son delitos tan graves, pueden pasar muchos años y pueden denunciar después. Cuando la persona sale en libertad. Entonces también es entender, como ustedes como familiares, si la situación les genera dudas frente a las posibles represalias y amenazas y demás, ¿a quién comunicarle esta información? ¿A quién comunicar estos hechos? Porque si lo comentan acá, uno puede ir pensando algunas estrategias para garantizar una cierta, poca exposición de la persona, de la víctima. Pero si se lo comunican al juez, lo más probable es que el juez termine iniciando una denuncia, porque está obligado, porque es un delito. Si es la policía que lastima a tu hijo, no conviene que vayas al comisario de la misma comisaría a hacer la denuncia. Uno se maneja con esas lógicas. Por ejemplo, si algo ocurre en la escuela con la maestra de tu hijo, vos entendés que vas a hablar con la directora. No, acá no es así. Las fuerzas de seguridad, y esto es así, se cuidan entre ellos. Como un poco se cuidan entre ellos los médicos, como un poco se cuidan entre ellos los abogados. Pero bueno, la fuerza de seguridad, con más razón, se lo vas a plantear al director del penal, y el director del penal no va a hacer nada. No podés ir vos sola contra los molinos de viento porque... No, seguro que sola no, porque es una situación muy compleja. El servicio, la fuerza de seguridad tiene mucho poder, están también muy amparadas por algunas prácticas de la justicia. Lo que veo todo el tiempo es que por ahí hay familiares que ven alguna situación o salen indignados porque se enteraron de algo y están a los gritos con la puerta del encargado en Ezeiza. ¿Cómo se resuelve eso? Muy sencillo, le sacan la tarjeta y después no puede volver a entrar. O tiene que hacer todo un trámite para volver a entrar. En todo caso, lo que sí puedes hacer es ir, juntarte con otros y empezar a averiguar prácticas que se repiten, porque hablas con la otra señora que le pasa lo mismo y hablas con la otra que le pasa lo mismo, es más fácil que esa denuncia pueda caminar. Capaz que no es una denuncia penal, a veces no es una denuncia penal, pero sí es una intervención. Y el servicio, al saberse mirado, no te voy a decir que para, pero como que cambia la práctica. En esas situaciones, la Procuración va a mirar, a ver qué está pasando, pide por ahí el listado del personal penitenciario que estuvo tal día, en tal horario, en tal espacio, y va como teniendo información y hace algunas intervenciones, pero ya no sobre la persona, sino para como o investigar qué es lo que está sucediendo o empezar a tratar de desarmar esas prácticas. O sea, mirar adentro de lo que pasa en la prisión es siempre una práctica que, bueno, limita ese poder que el servicio penitenciario y las fuerzas de seguridad tienen. Lo que generalmente pasa es que vos salís hinchada las pelotas, dolida el alma porque ves a tu hijo en esas condiciones y te vas con un nudo en la garganta y decís, ¿qué voy a denunciar si total esto es siempre más de lo mismo?
Bueno, te puede pasar eso, puedes hacer el intento. Si no lo intentaste, seguro va a ser más de lo mismo. Entonces digo, hay un montón de cosas que aunque no nos estén pasando a nosotros, si nosotros aprendemos a mirar, van a ser beneficiarias para toda la población, aunque a vos en ese momento no te pase. Igual nosotros también les queríamos comentar que frente a casos muy graves, hay otro recurso judicial que es el del habeas corpus, que no es una denuncia, que es otra cosa, pero lo que hace el habeas corpus es que en un plazo muy limitado de tiempo la persona víctima de cualquier vulneración de derechos en realidad, pero cuanto más grave es la situación, antes sucede en general, en un plazo muy limitado de tiempo, esa persona, esté donde esté, la lleven a comparecer ante un juez. Eso es básicamente un habeas corpus, y de acuerdo a dónde esté detenida la persona, es donde se tiene que presentar el habeas corpus. El habeas corpus es una presentación que se hace de un juez que está de turno en ese momento para resolver esas situaciones, que no es el juez de la causa, es otro juez o jueza. Y va a depender dónde presentarlo, de acuerdo a dónde esté alojada esa persona en el momento en el que está siendo víctima de esta violación a sus derechos o de una tortura o lo que sea. Entonces, por ejemplo, si la persona está detenida en Devoto, se va a tener que presentar en lo que es la Justicia Nacional, en el juzgado que esté de turno en Capital. Si la persona está detenida en Ezeiza, van a ser los juzgados federales de Lomas de Zamora. Si está detenida en Marcos Paz, por ejemplo, en la Justicia Federal de Morón. Y lo importante acá también es que un habeas corpus, por las características que tiene, que es un juicio que se inicia en ese momento, pero más cortito y mucho más rápido, lo puede presentar cualquier persona. No hace falta ni ser familiar, ni comprobar el vínculo, ni ser abogado, ni ser la defensa, nada. Cualquier persona que sepa lo que le está pasando a alguien que está detenido en una situación muy grave, puede presentar un habeas corpus. ¿Y cómo se presenta un habeas corpus? De cualquier manera también. O sea, no hace falta ni un escrito, no hace falta un escrito que esté firmado por un abogado o una abogada, no hace falta ninguna formalidad, solamente se puede presentar hasta oralmente. Ir hasta ahí y decir, bueno, quiero presentar un habeas corpus, así, hablando. Y en el juzgado lo tienen que tomar. Pueden, en general, van a decir, no estoy de turno, que está de turno bueno, puede haber ciertas limitaciones o restricciones porque el Poder Judicial en general funciona de esa manera, pero el habeas corpus lo puede presentar cualquier persona y de cualquier manera. Lo que sí hay que identificar es que va a depender qué juzgado corresponde presentarlo de acuerdo a dónde está alojada la persona. Y que tiene una serie de procedimientos que obliga al juzgado a cumplir con determinados plazos y con determinadas acciones en ese marco. El detenido tiene que presentarse en una audiencia en donde le comunica al juez qué es lo que está sucediendo y el juez ahí resuelve en un tiempo muy cortito. A 24 horas el juez tiene que intervenir y al principio tomar conocimiento de lo que le está pasando a esa persona. Y a veces cuando además ese habeas corpus se identifica un delito, lo que puede pasar es que se transforme en una denuncia. Sí, nos parece como importante es que ustedes puedan tomar un lugar activo en esto. Y lo mismo para pensar en los organismos que intervienen, en la procuración, en el comité, en las defensorías. No dejar que estos organismos hagan cualquier cosa o comunicarles con énfasis, hacer que los demás trabajen por estas situaciones. Entonces, no porque la procuración ya sabe qué hacer con las torturas, qué sé yo, queda ahí como sola. O sea, hay que seguir insistiendo en que estas situaciones no pueden continuar. Y eso es algo que también nosotros debemos reclamarle al Estado. O sea, le reclamamos al Estado que no puede golpear y le reclamamos a los organismos de control, derechos humanos, que controlen, que esta situación no puede suceder, que yo no puedo hacer una comunicación y que no quede en la nada. O sea, cada uno en el lugar que tienen y con las funciones que tienen por ley, como está previsto, tienen que actuar. La Defensoría tiene que actuar, la Procuración tiene que actuar, el Comité tiene que actuar, el Juzgado tiene que actuar y la Policía no tiene que pegar.